yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. ¡Es un momento cabrón! Excelente. Y hoy os vamos a traer un top de las mejores películas de terror de los últimos 5 años. Sí, hemos decidido traer un top de las mejores películas de esta década, entre comillas, desde 2010 hasta 2020. Pues bueno, estamos en mitad, vamos a verlo. Decir antes que nada que esta lista nos ha costado muchísimo, pero muchísimo hacerla. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque básicamente las películas, yo creo que precisamente de 2010 en adelante han sido bastante basuras. Sí. Y en cambio, de 2010 para atrás, nos sobrarían incluso películas para hacer este top. Realmente estamos en una época en la que las películas de terror son muy flojitas. Quizás traigamos un vídeo más adelante hablando de por qué. También hemos de decir que antes de 2010 veíamos muchísimas más películas de terror y que de 2010 a esta parte la verdad es que hemos flojeado un poco, estamos un poco más verdes, básicamente por las decepciones una trota que no han sucedido. Entonces ya ves una película de terror y dices, ¿para qué voy a gastar mi tiempo si sé de antemano que va a ser mala? Pero bueno, hay algunas excepciones que vamos a decir a continuación. Sí, básicamente en 2007 si te venía la película de terror más terrorífica de los últimos tiempos, alabada de crítica, alabada en público, no sé qué, sabías que mala no iba a ser. Ahora te pones eso y dices, va a ser un truño. Pero bueno, vamos a decir de todas formas las buenas, recordemos, no las malas, las buenas. En el puesto número 10, vamos con una película que no es especialmente buena, pero bueno, destaca un pelín del resto quizá por lo original que fue en su momento, que vamos a hablar de VHS. La primera, puesto que la 2 y la 3 son auténticas basuras. VHS básicamente lo que te trata son distintos como cortos de terror con historias completamente distintas y suelen ser más bien una paja mental, pero lo guay de esto es que tocan temas muy distintos los unos con los otros, por lo que si uno te aburre, a lo mejor el siguiente te va a encantar, es decir, puedes seleccionar los que más te gusten y no te vas a aburrir. Sí, hay algunos más flojitos, pero hay otros que destacan bastante. Esta película salió en 2012 y ya como nota personal para mí mi corto favorito fue el de la casa encantada, /demonio. Estamos ante una chica mala. En el puesto número 9 tenemos Scream 4. Yo no lo he visto. Scream, a ver, la buena es Scream 1, ¿vale? Recordémoslo. Pero Scream 4 ha sabido reinventarse de una manera magistral. Una pena que se pegase una hostia a nivel de público porque la gente se esperaba algo malo. Pero nos encontramos una película muy disfrutable con tantísimos guiños al género de terror actual, tanta meta-referencia, tanto susto tras susto tras susto. Solo tenéis que ver los primeros 10 minutos de película que son una obra maestra, que es de gente imitando la película de Scream. O sea, es una puta gozada. Es lo más parecido a Scream Queens, quizás, ¿sí?, que podéis ver en el género de terror actual. Si os gusta Scream Queen, Scream 4 es imprescindible. Quizás hace falta ver como mínimo la primera para entender un poco por dónde van los tiros, pero sin lugar a dudas es uno de los grandes disfrutables. En el puesto número 8 vamos con una película que salió en 2011, que es la segunda parte de The Human Centipede. The Human Centipede 1 fue un boom en su momento, pero no deja de ser una película más bien flojita, ¿vale? Sí, fue más un boom por lo polémico de la situación en la que eso y por la publicidad que se le dio. Pero como película de terror no es especialmente destacable. Y de hecho no se mostraba prácticamente nada más allá de un gráfico dibujado en una... Pizarra. Gracias, pizarra. Pero entonces nos llegó la segunda parte, que es una parte muchísimo más dura, más grotesca, más gore y más bestia. Aparte tiene uno de los personajes más chulos de The Human Centipede, que simplemente es un friki que veo la primera película y quiere imitar lo que hizo el de la primera, ¿vale? Y es súper rocambolesca al fin y al cabo. Sí, es una película que tiene poquitos diálogos y que son todos durísimos. Una película en blanco y negro. Y dices, ¿cómo algo en blanco y negro puede ser tan desagradable? Sí. Gracias a Dios que es blanco y negro. O sea, tiene escenas que son de las más duras que se pueden ver en una película de terror. De estas que te golpean en la cara y dices, ¡Dios mío! Así que creemos que no es una película recomendada para todo el público, puesto que sí, es bastante asquerosa, así que para los sensibles no la recomendamos, pero para todos aquellos que vayan un pasito más allá, es la vuestra. En el puesto número 7 tenemos The Conjuring, Expediente Warren. Contra todo pronóstico, es una muy buena película de terror convencional, ¿vale? Tenemos la clásica película de terror con los sustos más metódicos, por así decirlo, el guión más típico, pero está realizada de una manera magistral. Dentro de las películas de terror convencionales puede ser una de las películas más perfectas, porque todos los sustos están bien elaborados, todos los personajes sorprendentemente tienen cierta evolución, tiene una trama que pese a ser una trama tonta y típica, es bastante interesante y nos encontramos con una película bastante bien hecha en general. Sí, dirigida por James Wan en el año 2013, además ha dado a toda una saga de películas, porque tenemos Annabelle, que es la segunda parte espiritual de esta película, tenemos The Conjuring 2, que sale el año que viene, tenemos Annabelle 2, o sea, es la que ha dado inicio a toda esta saga de películas. Por cierto, solo veis la primera, todas las demás son basura. En el puesto número 6... tenemos una película muy poco conocida
conocida de uno de los directores que a mí más me gustan de todos los tiempos. Quizás más adelante deberíamos de hablar de él en un capítulo porque se lo merece. Estamos hablando de Rob Zombie. Rob Zombie es un director poco convencional. Quien haya visto algo de él, como puede ser La Casa de los Mil Cadáveres, sí, no tiene nada que ver con cualquier otro género de terror. Y en esta década nos ha dado Lords of Salem. En 2012, Rob Zombie nos sorprendió con esta nueva reconversión de lo que son las brujas actuales. Qué curioso, porque ayer hablamos de brujas. Sí, y tiene muchas cosas muy interesantes. Primero, te cuenta cómo serían las brujas en la actualidad, o cómo sería realista, ¿no? Un aquelarre en la actualidad. Más que realista, eso, cómo sería transportado toda su iconografía, todas las cosas. Lo mezcla mucho con música, cómo una canción puede estar maldita. Sobre todo, y lo más chulo que tiene, es que, sin entrar en mucho spoiler, los buenos son muy malos, me refiero, no consiguen una puta mierda. Los malos son demasiado inteligentes. Entonces ver un poco, no es la típica película en la que el bueno de repente tiene el momento de lucidez, empieza a dar y descubre todo le sale perfecto al final y consigue derrotar. No, estos son buenos mucho más realistas y ves como poco a poco van cayendo en una espiral de depravación, todo orquestado por unas brujas muy, muy malvadas. En el puesto número 5... en 2012 nos llegó la tercera parte de la saga de REC. Recordad, por supuesto, que la 1 es muy buena, la 2 es una bazofia y la 4 ni perdáis el tiempo viéndola, ¿vale? REC 3 mucha gente la ha criticado, ¿vale? Tiene un toque muchísimo más humorístico y español incluso que las anteriores y la posterior, pero es que les funciona súper bien. A mí REC 3 me parece una película perfecta. Es una película en la que me ha asustado, me he partido el putísimo culo y creo que se puede haber cerrado incluso ahí la saga, decir, pues digno. Para mí tiene un problema muy importante, que se vendió como la película que explicaba el origen. Sí, no. Era como el origen de REC, no tiene absolutamente nada que ver. Es una película paralela con poquísimas referencias, poquísimas cosas, que está completamente alejada. Y que agradezco. No le hace falta en ningún momento. Es una película sobre todo que visualmente te deja unas imágenes muy impactantes. Todos recordemos desde la novia ensangrentada, con la motosierra, no sé qué, desde su marido, bueno, su novio. Con la armadura. Bob Esponja. Eso. Tiene imágenes tan espectaculares que se te quedan en la retina, está muy bien grabada, te ríes muchísimo. Y sobre todo tiene un final muy bueno, un final de estos finales, dicen Dios, un final con mayúscula. Y eso, me parece una película redonda, muy injustamente maltratada. En el puesto número 4 tenemos Babadook. Hemos hablado de esta película, tiene un capítulo en Rajel Coffee, si queréis saber un poco más solo tenéis que recurrir a él, ¿vale? Salió en 2014, pero a nosotros nos llegó en 2015, así que la hemos metido en 2014. No te cuenta más la historia de una mujer que tiene un niño que está bastante mal, que toda su familia está muy mal, está muy desestructurada y de repente empieza a ver una especie de fantasma o espíritu maligno o monstruo que le empieza a acosar y que incluso intenta poseerla, sin entrar en más spoilers. Si queréis más spoilers o una explicación más detallada, podéis recurrir al vídeo. Pero en resumen, tenemos una película espectacular, primero a nivel de guión. Muy indie además, ¿eh? Sí, super indie. Primero a nivel de guión, una película que te sorprende muchísimo. Segundo a nivel de actuaciones. El niño y la madre, impecable. Y tercero a nivel de estética. Una estética guapísima, súper original, súper sobria y súper interesante. Me gusta muchísimo además esta película porque es la típica de terror que te hace pensar. Cosa que hace muchísimos años que no nos encontramos con una película así, ¿eh? Sí, es una película de terror bastante extraña. Si no estáis muy habituados al género de terror, tampoco os la recomiendo. Os recomiendo otras películas que hemos dicho en este top que os puede gustar más, como Expediente Warren, por poner un ejemplo. Pero si sois un poco aficionado al género indie o al género de terror, esta es una imprescindible. En el puesto número 3... en 2010 empezó la saga Insidious. Nos remontamos a la primera película en la que una familia es acosada por una especie de demonio súper malo, muy rojo, muy Dartmouth. De demonio. En el que intenta llevarse a su hijo y también juega muchísimo con los viajes astrales, etcétera. Si bien es cierto que la saga ha ido empeorando a pasos agigantados con cada entrega, la primera fue una grata sorpresa y un buen sabor de boca. Tenía susto y repullo bastante recurrentes, pero que también impactaban. La música jugaba un papel súper importante con los sonidos de violines súper estridentes. La estética en general no estaba mal y como historia, rollo, los viajes astrales también era como una especie de novedad. No solo centrado en un demonio, que también estaba. De demonios. Está dirigida por James Wan, ¿vale? Y así aprovechamos para meterlo. James Wan ya después de esta década coronado como uno de los mejores directores del género de terror de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque en su haber tenemos, por ejemplo, otra película que está en esta lista, como puede ser Expediente Warren, y también nos encontramos, por ejemplo, en la primera entrega de la saga Saw. O sea, podemos ver que tiene grandes pesos. Entonces, James Wan está atento y cuando él dirige una película estamos viendo que lo está haciendo bastante bien. En el puesto número 2
tenemos una de las películas que más he disfrutado en muchísimo tiempo. Es de terror muy entrecomillado, ¿vale? Pero tenemos que meterla. Pero tenemos que meterla. También tenemos un capítulo entero hablando de esta película, así que si queréis más información solo tenéis que buscarlo. Estamos hablando de Cabin in the Woods. Cabin in the Woods es una de las mayores sorpresas que se le puede dar a cualquier fan del género de terror. No una película de terror al uso, pero una película con tantísimas referencias que te puede empezar a sangrar la nariz, ¿sabes? Diciendo, Dios, no puedo asimilar tanta referencia. Es una gozada momento tras momento, y sobre todo al final, cuando se rompe la película, en mitad de la película, sin entrar en más spoilers, a partir de ahí es una locura constante como pocas veces se ha conseguido en el mundo del cine, y sobre todo más gratificantes. Sí. Está dirigida por Joss Whedon, ¿vale? Para los que no lo sepan, el director de los Buffy o los Vengadores. Y nos encontramos eso, una película gamberra, humorística y solo apta para, de verdad, fans de este género. Y por último, en el puesto número 1, consideramos que la mejor película últimamente ha sido Evil Dead, el remake. Salió en 2013 y es un remake de la película de Evil Dead que salió en 1981. Ojo, cuidado. A día de hoy los remakes nos aterran, porque muy poquitas veces un remake sale bien, y aquí lo hicieron como para aplaudir constantemente. Es una película muy gore, pero muy escalofriante y terrorífica. Es súper bestia y es una película de terror con mayúscula. Hacía tiempo que no veía gore terrorífico. Sí. Me explico, el gore desde hace ya bastante tiempo ha tirado más por la exageración y el tono humorístico. Sí. Aquí tenemos quizás la mejor conjunción de gore, porque la película es desagradable, de sangre por todos lados, everywhere, víscera, exageración por exageración, pero sin embargo da muchísimo miedo. Ha sabido coger la idea de Evil Dead la primera y no la ha parodiado, ha cambiado lo necesario para de verdad hacer un remake con mayúsculas. Que a día de hoy se quede muy bien. Repito, remakes buenos se pueden contar con la palma de una mano. De hecho, no sabría decirte cuál más, ¿eh? Por ejemplo, Las colinas tienen ojos, es un buen remake. Por poner un ejemplo, con la palma de una mano, con los dedos de una mano. Y esta es brillante, incluso en algunos puntos superando a la original. A la original, no a la segunda parte de una Evil Dead 2 terriblemente muerta. Pero tenemos una película que es una pena que no tenga segunda parte, una pena que no haya sido todo el éxito en taquilla que se merece. Ojo, esta película puedo decir claramente que no es una película para gente sensible. No, ni de coña. Es una película para gente que le gusta el terror, para gente que sepa de lo que se mete, porque lo vas a pasar... Yo en el cine estaba... muy mal. Así. Es una película para pasarlo mal con mayúsculas, pero claro, es una película que cumple su función. La función del terror es Tiene muchos errores, tiene muchos problemas de guión, tiene actuaciones flojitas, pero es que el gore, el ambiente y el terror que genera es simplemente brillante. Punto. Seguro que a estas alturas del vídeo muchos estáis pensando en por qué no has metido Annabelle, o incluso Insidious 3, o incluso Sinister, que son unas películas que han sonado también muchísimo en estos años, pero es que sinceramente, y lo siento mucho por el que le duela, las consideramos muy malas películas. No es que no las hayamos metido porque consideramos que hay otras mejores, es que son malas películas y siempre lucharé por eso, porque realmente son muy malas. No entiendo cómo puede gustarle a alguien la película Annabelle, teniendo Evil Dead. O Expediente Warren. Que le dan 30.000 vueltas a tantísimos niveles. Con eso que quiero decir, que el género de terror está muy flojito últimamente. De hecho, también se puso muy de moda las películas de terror para 3D, que fueron unos añitos en las que nos chupamos. Silent Hill 2 en 3D, Saw 7 en 3D. Sí, que era todo, te lo lanzo a la cámara para dar miedo. Destino Final, era bochornoso. Entonces, claro, eso ha hecho que el nivel de las películas de terror baje otro peldaño. El 3D, por suerte, no ha acabado cuajando. Y me alegro. Y a día de hoy es difícil encontrar algo en 3D medio decente. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado mucho en el vídeo. Ponednos abajo cuál ha sido vuestra película favorita entre 2010 y 2015 y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Venga, besito.